¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal de contabilidad y finanzas. Continuando con los videos relacionados con el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, en esta oportunidad vamos a abordar el tema de las retenciones relacionadas con este impuesto. Esto a solicitud de uno de nuestros suscriptores que lo dejó en la cajita de comentarios. Es importante conocer que la ley del IVA, a través del Código Tributario, establece la figura de las retenciones y percepciones de IVA. Vamos a enfocarnos en este video en las retenciones. Muy bien. ¿Y qué son las retenciones? En primer lugar, debemos de tener presente de que existe la obligación de retener, la cual está consignada en el artículo 162 del Código Tributario y establece que los sujetos pasivos que ostenten la categoría de grandes contribuyentes, cada vez que adquieran bienes muebles corporales o que sean prestatarios o beneficiarios de servicios, es decir, que contraten los servicios de alguien, y que estas personas de quienes ellos contratan esos servicios no sean grandes contribuyentes, en nuestro caso la administración tributaria les asigna la categoría de otro contribuyente, deben retener por concepto de anticipo al impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios el 1% de los precios pagados por los bienes que hayan adquirido o los servicios que les hayan sido prestados. Ese impuesto, de acuerdo siempre con el artículo 162, debe ser enterado sin deducción alguna en el mismo periodo tributario en el que se haya efectuado la adquisición de bienes o de los servicios. Cuando hablamos de enterar, esto, el significado que tiene en términos tributarios es pagar. De manera que el impuesto que se retenga por los grandes contribuyentes a otros contribuyentes debe ser pagado en el periodo tributario que se realizó la retención. Esto dentro del plazo que establece el artículo 94 de la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, que como he dicho en ocasiones anteriores, de cariño o con desprecio le llamamos IVA. Eso es en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al mes en el que ocurrieron las transacciones. Cuando dice de que debe de ser integrado o enterado sin deducción alguna, se refiere a que si el contribuyente que está realizando la declaración de estas retenciones dentro del crédito fiscal y débito fiscal del periodo se genera a su favor un remanente, es decir, que los créditos fiscales son mayores que los débitos fiscales, ese remanente no afecta el pago de las retenciones y las retenciones tienen que ser pagadas de manera íntegra y las declaraciones tributarias pues hacen los cálculos de manera automática, por lo cual no hay mucho reparo que hacer en este detalle, pero sí es importante conocer que es así. De acuerdo con el artículo 162 podemos tener dos tipos de agentes de retención. En primer lugar son los que están definidos por imperio de ley, es decir, los que están contemplados en la ley, que son aquellos que ostenten la categoría de grandes contribuyentes, siempre que estos adquieran bienes o servicios de contribuyentes que no estén calificados como gran contribuyente. Esta calificación la realiza el Ministerio de Hacienda y un contribuyente que en determinado momento no es calificado como gran contribuyente puede llegar a adquirir esa categoría cuando, de acuerdo con los criterios que la Administración Tributaria establece, pueda ser calificado como tal. El otro tipo de agente de retención es aquel que es designado por el Ministerio de Hacienda de manera expresa. Esto el Ministerio de Hacienda lo realiza a través de una resolución. Y son los dos tipos de agentes de retención que la ley considera.
Por otro lado tenemos el sujeto de retención. ¿Y a quién vamos a entender como sujeto de retención? Un sujeto de retención es aquel contribuyente inscrito como contribuyente, valga la redundancia, del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, que está calificado ya sea como pequeño o mediano contribuyente, que para efecto de la ley se considera otro contribuyente, es decir, que es diferente del gran contribuyente. Y este es sujeto de retención siempre que un gran contribuyente le compre bienes o servicios. Tenemos dos tipos de agentes de retención en virtud de que la administración tributaria, es decir, el Ministerio de Hacienda, está facultado para designar como responsables en carácter de agentes de retención de IVA a otros contribuyentes distintos a los que se refiere el inciso primero del artículo 162 del Código Tributario. Así como también la administración tributaria puede designar a órganos del Estado, dependencias del gobierno, municipalidades e instituciones oficiales autónomas como agentes de retención. Estos, aunque no sean contribuyentes del impuesto. Es decir, que muchas de estas instituciones, aunque no estén inscritas como contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, pueden ser designadas por el volumen de operaciones que tienen como agentes de retención por parte del Ministerio de Hacienda. ¿Cuándo aplica la retención? Bien, en primer lugar, la retención debemos de tener presente que aplica cuando un gran contribuyente adquiere bienes muebles corporales o recibe servicios de otros contribuyentes que no ostentan la categoría de gran contribuyente. También debemos considerar que aplica la retención cuando las operaciones se realizan entre un gran contribuyente y un mediano o pequeño contribuyente. Es decir, que no aplican las retenciones del impuesto en el caso de operaciones entre grandes contribuyentes. ¿Cómo se calcula la retención? La retención que se deberá realizar, como se plantea, es el 1% sobre el precio de venta de los bienes transferidos o la remuneración de los servicios prestados. El 1% es la tasa que se debe de retener. Para el cálculo de la retención en referencia, no se debe incluir el valor que corresponda al IVA, es decir, que la retención se hace sobre el precio de los bienes o sobre el precio pactado por los servicios o cobrado por los servicios. Otro detalle importante es que se debe de tener presente que la retención aplicable en operaciones se da cuando el precio de venta de los bienes transferidos o de los servicios prestados sea igual o superior a $100. Es decir, que para cantidades inferiores a los $100, la retención de este impuesto con base al artículo 162 no aplica. Vamos a ver un ejemplo práctico. La sociedad ABC SADCB, la cual es mediana contribuyente, vende ventiladores por la cantidad de 2.000 más IVA a la sociedad XYZ SADCB, la cual es gran contribuyente. Vamos a calcular el IVA, la retención y el total a cobrar en el caso del mediano contribuyente, que es quien está vendiendo, y el total a pagar en el caso del gran contribuyente, que es quien está comprando. En primer lugar, vemos que la venta es por $2.000. Si nosotros calculamos el 13% de eso, el IVA débito fiscal va a resultar en la cantidad de $260, haciendo un subtotal de $2.260. El 1% calculado sobre los $2.000 da como resultado $20 y esto nos da un total a cobrar de $2.240, es decir, 2.000 más 260 menos $20. Podemos ver el desarrollo en la parte derecha de la presentación, en donde decimos el IVA en primer lugar lo calculamos el 13%, que es la tasa que se cobra en El Salvador,
sobre $2.000, que es el valor de venta de los bienes. Eso nos da como resultado $260. La retención que vamos a calcular es el 1% sobre los $2.000, que es el valor sin IVA, y luego vamos a sumar 2.000 más 260 menos 20, dando como resultado 2.240, que sería el valor a cobrar por el gran contribuyente. Desde el punto de vista del gran contribuyente, el valor a pagar es de 2.240 hacia el mediano contribuyente en este caso, realizando exactamente los mismos cálculos. La compra que realizó el gran contribuyente es de $2.000, el IVA generado por esa transacción es 260, 2.000 por el 13%, dando un subtotal de 2.260, y al restar el 1% de retención, que se calcula el 1% sobre $2.000, obteniendo como resultado 20, nos deja un valor a pagar al mediano contribuyente por parte del gran contribuyente de 2.240. Estamos tratando en estas dos diapositivas de ver el efecto que tiene desde el lado del gran contribuyente y desde el lado del mediano contribuyente. Si lo vemos desde el punto de vista del gran contribuyente, que es quien compra, va a pagar 2.240, pero los $20 que retiene deberá de pagarlos íntegramente la administración tributaria en el periodo en el que realizó la retención. El mediano contribuyente, que es quien vende la mercadería, va a recibir 2.240, pero los 20 que le retuvieron van a representar para él un anticipo a cuenta que va a poder deducírselo de sus propios débitos fiscales generados durante el periodo. ¿Qué documento debe emitirse? El agente de retención, que es quien compra, deberá emitir un comprobante de retención, esto de conformidad con el artículo 112 del Código Tributario. En el caso del sujeto de retención, que es quien vende, deberá emitir un comprobante de crédito fiscal, en donde hace constar también la retención de que fue objeto, la retención que le realizaron. ¿Qué se debe de hacer con el monto retenido? El agente de retención deberá declararlo y enterarlo, o sea, pagarlo íntegramente al fisco en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al mes en el que realizó la compra, por medio de la declaración de IVA, según el artículo 164 del Código Tributario, y también debe de informarlo en un formulario que es el F930. El sujeto de retención, por otro lado, debe declararlo y restarlo de los débitos fiscales del periodo en los que se le efectuó la retención. Esto conforme al artículo 94 de la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Importante, no olvide que la administración tributaria puede designar como agentes de retención a instituciones que no sean contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. En este caso, el vendedor deberá emitir una factura de consumidor final por la venta realizada, en tanto que el agente de retención debe de extenderle siempre un comprobante de retención. Un detalle importante en este escenario es que la factura de consumidor final en nuestro país no detalla cuánto es el valor de los bienes y cuánto es el IVA, por lo que el sujeto de retención debe recordar que cuando vaya a realizar el cálculo del impuesto que le van a retener, hacerlo solamente sobre el valor de los bienes que esté transfiriendo o de los servicios que esté prestando y no incluir el valor del IVA. Si, por ejemplo, estamos hablando de una factura de venta de bienes que es por $1.130, ese 1.130 incluye el 13% de IVA.
De manera que cuando se hace la retención tiene que calcularse el 1% solamente sobre los $1000. Y ese valor es el que debe de constar en la factura de consumidor final. Compartimos con ustedes la bibliografía de que hemos hecho uso para poder elaborar esta presentación para que ustedes puedan profundizar en el conocimiento de esto si así lo desean. De igual manera, te pedimos que si te ha gustado el video, te suscribas al canal, habilites la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevos videos, compartas con aquellas personas a quienes consideres que les puede ser de utilidad, darle like y estar pendiente de los próximos videos que podamos compartir con ustedes. De igual manera, compartimos nuestras redes sociales para que puedas seguirnos en estas. Y en el sitio web contabilidadyfinanzasweb.com podrás encontrar un sitio en el que te puedes registrar para poder estar recibiendo actualizaciones de la información que vamos a estar subiendo, contenido que puede serte de utilidad. Y esperando que les haya sido de utilidad este video, deseamos que pases un excelente día.